Es increíble. Hace 26 años todo esto era un gran secreto. Un secreto oscuro sobre el que nadie quería hablar. ¿Tantas cosas han cambiado ahora? Ya no hay más secretos sobre el abuso y la Iglesia. El poder de la Iglesia se ha debilitado mucho, se ha destruido. Irlanda ha cambiado completamente. Yo no puedo decir que haya cambiado totalmente, sino más bien que al fin, después de varios años, me descubrí más profundamente a mí mismo. En esa búsqueda hacia el pasado libré una batalla para saber quién era yo antes de ser abusado por aquel sacerdote o por quien fuera, y quién hubiera sido si nadie hubiera abusado de mí. Su secreto le acompañó como una losa cuando apenas era un niño y durante gran parte de su juventud. Como él, muchos guardaron silencio durante años, sin poder revelar los sufrimientos causados por hombres que decían llevar la palabra de Dios. En Irlanda, así como en otros países, la Iglesia Católica ha ocultado durante décadas los abusos sexuales a niños cometidos por sacerdotes. Si alguna de las víctimas se atrevía a denunciarlo, las autoridades eclesiásticas se limitaban a trasladar a esos sacerdotes de parroquia o incluso de país. Así se fueron cometiendo uno tras otro los terribles casos que robaron la infancia de muchos pequeños y les marcaron de por vida. La iglesia está ahí detrás. Aquí celebré mi confirmación. A unos 10 minutos en esa dirección está la iglesia en donde yo cantaba cada domingo con un grupo de folk. El grupo juvenil se reunía conmigo aquí o en la iglesia, y así es como él me encontró, porque vino a una de esas reuniones del grupo. Así que todo estaba relacionado. La iglesia estaba siempre presente en mi vida. Las iglesias presiden el paisaje de Irlanda. Por aquel entonces, la autoridad del cura era incuestionable y su poder rebasaba los muros de la parroquia. Los sacerdotes constituían uno de los pilares de la comunidad. El alzacuellos de su vestimenta era la carta verde que les permitía la entrada a cualquier hogar. I was an altar boy when I lived on the farm. I loved getting up on bright, freezing, cold spring mornings, mounting my bike to ride to the church to serve First Mass. Cole O'Gorman tenía interés por todo lo relacionado con la iglesia. Sean Fortune, el cura que abusó de él, utilizó sus artimañas para ponerse en contacto con aquel muchacho, tímido y de carácter afable, al que convirtió en su presa. El sacerdote, que gozaba de gran carisma en el pueblo, se había presentado una noche en su casa para invitar al pequeño a formar parte del grupo de su parroquia. Los padres animaron al muchacho a acudir a esas reuniones con la certeza de que dejaban a su hijo en buenas manos. Nada más lejos de la realidad. Había mucho ruido, como en todo grupo de jóvenes, así que cuando llegué supuse que iría con ellos. No fue así. Me condujo a su casa. Entré en una habitación que parecía una oficina. Me hizo sentar. Cerró la puerta y me dijo que esperara. Cerró la puerta y oí cuando entró con los jóvenes. Después de 15 minutos regresó y yo no podía comprender por qué no había ido a conocer a los otros jóvenes. Estaba allí justamente para eso. Bueno, tal vez mañana. Tampoco hice preguntas. Yo tenía 14 años y él era un sacerdote. No se cuestiona a un padre. Cole recuerda aquella noche. Relata con serenidad y cierta tristeza aquellos duros momentos para que se conozca una historia que no desea que nadie tenga que volver a vivir. Él me miró y dijo, es hora de irnos a la cama. Recuerdo la incomodidad de la situación. Pero al rato comienzo a dormirme.
Y luego siento que empieza a moverse, acercándose hacia mí, y rodea con su brazo mi cintura. Recuerdo que me paralicé. Empezó a acariciarme por el estómago y luego bajó su mano hacia mis genitales. Y allí comenzó a abusar de mí. Era una locura. No podía estar ocurriendo. Él era un sacerdote. Esto no puede estar sucediéndome. Y lo peor de todo era que mi cuerpo reaccionaba a esos estímulos. Una vez que terminó, salí de la cama y bajé las escaleras. Me dirigí a la cocina y me quedé allí parado, pensando qué hacer, e intentando entender qué había sucedido, porque eso era una locura. El sentimiento de culpabilidad le invadió. En unos minutos se habían derrumbado todas las enseñanzas recibidas. Se había tambaleado su fe y se sintió perdido, solo y sin rumbo. Yo dije, esto no debe volver a ocurrir, esto está muy mal, esto no debe ni puede volver a pasar. Y entonces él me miró y me dijo, sí, tú no debes hacer algo así nunca más. En el camino de regreso, cuando el niño pensaba en ello como un mal sueño y deseaba llegar a casa y olvidar todo, el cura dio muestras de que aquello iba a continuar. Me dijo, tengo dos opciones, hablar con tus padres. Pensé que me volvía loco. Recuerdo que quería saltar del coche, porque él se lo iba a contar a mis padres. Se van a enterar de lo que hice. Mi padre se va a enterar. Mi padre me mata y lo mata a él. Es imposible. No podía vivir con ese cargo de conciencia. Así que... o se lo contaba a mi familia, a mis padres, o podía volver con él, que me ayudaría. Incluso en aquel momento supe su intención. Entendí que quería decirme con ayudarme. Sabía que quería llevarme con él para hacer otra vez lo mismo. Solo en una ocasión, unos días después del primer abuso, intentó rebelarse y contar a su madre lo que le había ocurrido, pero de nuevo le fue imposible librarse de él. Mi madre me dijo que había venido a buscarme y le dije, no quiero ir, no puedo ir. Y ella me preguntó, ¿por qué? Y le dije, es que no quiero ir. Esto era raro en mí porque yo era muy bueno, siempre hacía lo que me decían, nunca causaba problemas. Rompí a llorar y le dije, no quiero ir. Y me preguntaba, ¿pero qué es lo que ocurre? Y no podía pronunciar las palabras. Para empezar, no sabía qué palabras utilizar. No había palabras para expresar lo que me estaba pasando. No había palabras. Estas cosas eran imposibles. Nunca se hablaba de sexo cuando era joven, ni en casa, ni en la escuela, ni en ninguna parte. Y del abuso de niños era algo de lo que jamás se hablaba. La idea de que un hombre tuviera sexo con un niño o con otro hombre, de esto jamás se hablaba, así que no tenía palabras. ¿Cómo hablar de lo que era imposible? Así que convenció a mi madre para que fuera con él. Recuerdo ese día cuando fuimos al coche y me miró como diciendo, te gané. Y así continuó la pesadilla durante casi 3 años, sin que sus seres más queridos se dieran cuenta de que se estaba consumiendo lentamente, lleno de remordimientos y de impotencia. Me dejó claro que no tenía escapatoria. Hasta ese momento era como si me estuviera sujetando al borde de una piscina y estaba oscuro y frío y algo me arrastraba hacia abajo y constantemente me agarraba, me sostenía. Espera, aguanta, ya va a pasar, ya va a pasar.
Pero en el momento en que convenció a mi madre para que me llevara con él, me entregué al destino y fue como si el agua me tragara. Ya no había nada que se pudiera hacer. En Wexford,